Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la quinta entrega de Estudio en Escarlata. ¡5! Nuestro anuncio atrae a un visitante. Nuestras actividades matinales habían sido excesivas para mi delicada salud y por la tarde estaba exhausto. Después de que Holmes se fuera al concierto, me tumbé en el sofá e intenté dormir un par de horas. Fue inútil. Mi mente estaba demasiado excitada por todo lo ocurrido y en ella se agolpaban las más extrañas fantasías y conjeturas. Cada vez que cerraba los ojos veía ante mí los crispados rasgos del hombre asesinado. La impresión que me había producido aquel rostro era tan siniestra que se me hacía difícil no sentir cierta gratitud por quien lo había borrado de la faz de la tierra. De haber facciones que reflejaran los vicios más detestables, estas eran, sin duda, las de Enoch J. Drever de Cleveland. Sin embargo, yo reconocía que debía hacerse justicia y que la depravación de la víctima no implicaba que la ley dejara impune al asesino. Cuantas más vueltas le daba, más sorprendente me parecía la hipótesis de mi compañero de que aquel hombre había sido envenenado. Recordaba que le había olisqueado los labios y no me cabe duda de que había detectado algo que le hizo concebir esta idea. Además, si no había sido un veneno, ¿qué había causado la muerte de aquel hombre que no tenía heridas ni marcas de estrangulamiento? Pero, por otra parte, ¿de quién era la sangre que cubría el suelo? No había señales de lucha, ni la víctima tenía un arma con la que hubiera podido herir a su antagonista. Mientras no se resolvieran todas estas cuestiones, me parecía que dormir no iba a ser cosa fácil, ni para Holmes ni para mí. La calma y la seguridad en sí mismo que él mostraba me convencieron de que ya había forjado una teoría que explicaba todos los hechos, pero no tenía ni la más remota idea de cuál podía ser. Holmes regresó muy tarde, tan tarde que comprendí que el concierto no le podía haber ocupado todo ese tiempo. La cena ya estaba servida antes de que él apareciera. «Ha sido magnífico», dijo mientras tomaba asiento. «¿Recuerda usted lo que dice Darwin sobre la música? Afirma que la capacidad de producirla y de apreciarla existió en la raza humana mucho antes que la capacidad de hablar. Tal vez por eso influye en nosotros de un modo tan sutil. Persisten en nuestras almas vagos recuerdos de aquellos siglos nebulosos en que el mundo estaba todavía en su niñez». «Es una idea bastante amplia», observé. «Nuestras ideas tienen que ser tan amplias como la naturaleza si deben interpretar la naturaleza». «¿Qué le ocurre? No tiene usted buen aspecto. Ese asunto de Brixton Road lo ha trastornado». «Sí lo ha hecho, la verdad. Mis experiencias en Afganistán deberían haberme endurecido más. Vi a mis propios compañeros hechos pedazos en Maiwand sin perder por ello los nervios. Lo entiendo perfectamente. Estamos ante un misterio que estimula la imaginación y donde no hay imaginación no hay horror. ¿Ha visto el periódico de la tarde? No. Da una versión bastante correcta del asunto. No menciona el hecho de que, al levantar el cuerpo, cayó al suelo un anillo de compromiso de mujer. Mejor así. ¿Por qué? «Mire este anuncio», me respondió. «Lo envié esta mañana a todos los periódicos, inmediatamente después de salir de la casa del crimen». Me tendió el periódico y miré el punto que me señalaba. Era el primer anuncio de la columna de Objetos Perdidos. Decía: «Encontrado esta mañana en Brixton Road un anillo de oro puro de pedida,
en plena calle, entre la taberna El Ciervo Blanco y Holland Grove. Diríjanse al Dr. Watson, 221B Baker Street, entre las 8 y las 9 de esta noche. Discúlpeme por usar su nombre, me dijo Holmes. Si hubiera utilizado el mío, alguno de esos zoquetes hubiera podido reconocerlo y pretender entrometerse en el asunto. De acuerdo, pero suponiendo que alguien acuda, yo no tengo el anillo. Oh, claro que lo tiene, dijo, tendiéndome uno. Este puede servir, es casi una copia exacta. ¿Y quién espera usted que acuda? Pues el hombre del gabán marrón y el rostro rubicundo, nuestro querido amigo de las punteras cuadradas. Y si no viene él, enviará un cómplice. ¿No le parecerá demasiado peligroso? En absoluto. Si mi visión del caso es correcta, y tengo buenas razones para creer que lo es, ese hombre correrá cualquier riesgo antes que renunciar al anillo. En mi opinión, se le cayó al inclinarse sobre el cadáver de Drever y no lo advirtió en aquel momento. Tras abandonar la casa, descubrió que lo había perdido y regresó a toda prisa, pero la policía, alertada por la vela que él insensatamente había olvidado encendida, se había adueñado del lugar. Tuvo que fingirse borracho para disipar las sospechas que podía haber suscitado su presencia junto a la verja. Póngase en el lugar de ese hombre. Al examinar detenidamente lo sucedido, se le tuvo que ocurrir que también era posible que hubiera perdido el anillo en la calle después de salir de la casa. ¿Qué hacer entonces? Esperar ansioso los periódicos de la tarde con la esperanza de encontrarlo entre los objetos perdidos. Desde luego habrá reparado en mi anuncio, y no cabrá en sí de gozo. ¿Por qué habría de temer que se tratara de una trampa? A sus ojos no hay razón alguna para que el hallazgo del anillo se relacione con el asesinato. Verá cómo sí viene. Vendrá. Lo tendrá usted aquí antes de una hora. ¿Y entonces? Oh, puede dejar que sea yo quien me ocupe de él. ¿Dispone usted de un arma? Mi viejo revólver reglamentario y algunos cartuchos. Será mejor que lo limpie y que lo cargue. Nos enfrentaremos a un hombre desesperado y, aunque lo pille desprevenido, más vale estar preparados para cualquier cosa. Fui a mi dormitorio e hice lo que me pedía. Cuando regresé con el revólver, habían quitado la mesa y Holmes se entregaba a su ocupación favorita, rascar las cuerdas de su violín. La cosa se complica, dijo al verme entrar. Acabo de recibir respuesta al telegrama que envié a Estados Unidos. Mi visión del caso era correcta. ¿Y consiste en...? Pregunté con impaciencia. Mi violín mejoraría con cuerdas nuevas, observó Holmes. Métase el revólver en el bolsillo, Watson. Cuando llegue este individuo, háblele en tono normal. El resto déjemelo a mí. No lo alarme mirándole con demasiada insistencia. Ahora son las 8, dije consultando mi reloj. Sí, probablemente estará aquí antes de unos minutos. Abra un poco la puerta. Así está bien. Ahora ponga la llave por dentro. Gracias. Mire este curioso libro viejo que encontré ayer en un tenderete. De Jure Inter Gentes. Editado en latín en Lieja el año 1642. La cabeza del rey Carlos todavía seguía sobre sus hombros cuando se imprimió este librito de lomo marrón. ¿Quién lo imprimió? Philippe de Croix, quien quiera que fuese. En la guarda, escrito en tinta borrosa, se lee Ex libris Guglielmi White. Me pregunto quién sería el tal Guglielmi White. Un pragmático jurista del siglo XVII, supongo. Su escritura tiene rasgos legalistas, pero parece que ahí viene nuestro hombre. Mientras hablaba, sonó con insistencia la campanilla. Holmes se levantó sin hacer ruido y aproximó su silla a la puerta. Percibimos los pasos de la criada a través del vestíbulo y el seco chasquido del pestillo al abrirlo. ¿Vive aquí el Dr. Watson? Inquirió una voz clara, pero un poco áspera.
No pudimos oír la respuesta de la criada, pero la puerta se cerró y alguien empezó a subir la escalera. Los pasos eran inseguros y nuestro visitante arrastraba los pies. Al oírlos, cruzó por el rostro de mi compañero una expresión de sorpresa. Avanzaron despacio por el pasillo y sonó un golpecito en la puerta. ¡Adelante!, exclamé. A mi requerimiento, en lugar del individuo violento al que esperábamos, entró renqueando en la habitación una mujer muy vieja y arrugada. Parecía deslumbrada por el súbito resplandor de la luz y, tras doblar la rodilla en una reverencia, se nos quedó mirando con ojos legañosos y parpadeantes, mientras sus dedos temblorosos hurgaban en su bolsillo. Eché una mirada a mi compañero, cuyo rostro había adquirido una expresión tan desolada que me costó un esfuerzo contener la risa. La vieja sacó un periódico de la tarde y señaló nuestro anuncio. «Esto es lo que me ha traído aquí, buenos caballeros», dijo, haciendo otra reverencia. «Un anillo de oro de pedida en Brixton Road. Pertenece a mi hija Sally, casada desde hace solo el tiempo de 12 meses y con un marido que es camarero en uno de los barcos de la Union Line, y no quiero ni pensar lo que dirá si va y vuelve y la encuentra ella sin anillo, porque ya es bastante bruto cuando está bien, pero cuando está trompa es brutísimo. Para que ustedes sepan, Sally fue al circo anoche con...» «¿Es este el anillo?», pregunté. «Gracias a Dios», gritó la vieja. «Sally será esta noche una mujer feliz. Sí, este es el anillo». «¿Y cuál es su dirección?», pregunté, cogiendo un lápiz. «El 13 de Duncan Street, en Houndsditch, muy lejos de aquí». «Brixton Road no cae entre ningún circo y Houndsditch», dijo Sherlock Holmes con acritud. La vieja dio media vuelta y lo miró fijamente con sus ojillos enrojecidos. «El caballero me preguntó mi dirección», dijo. «Sally vive en el 3 de Mayfield Place, Peckham». «¿Y el apellido es...?» «El mío es Sawyer. El de Sally es Dennis, porque se casó con Tom Dennis, que es un tipo listo y honrado cuando está en el mar. Todo hay que decirlo. No hay camarero que aprecie más en la compañía, pero en tierra, con las mujeres y las tabernas...» «Aquí tiene su anillo, señora Sawyer», la interrumpí, obedeciendo una señal de mi compañero. «Es evidente que pertenece a su hija y me alegra poder devolverlo a su legítimo dueño». Que Dios les bendiga. Farfullando bendiciones y protestas de agradecimiento, la vieja se lo metió en el bolsillo y se fue arrastrando los pies escalera abajo. En el preciso instante en que ella salió de la habitación, Holmes se levantó de un salto y corrió a su dormitorio. Regresó enseguida, arropado en un amplio abrigo y una bufanda. «Voy a seguirla», me dijo apresuradamente. «Tiene que ser su cómplice y me llevará hasta él. Espéreme levantado». La puerta del vestíbulo acababa de cerrarse de golpe cuando Holmes bajaba ya la escalera. Mirando por la ventana, pude ver que la vieja caminaba penosamente por la acera de enfrente y que su perseguidor la seguía a poca distancia. «O toda su teoría es equivocada», me dije, «o está a punto de introducirse en el corazón del misterio». No hacía falta que me pidiera que le esperara levantado, porque sentía que no iba a poder conciliar el sueño hasta conocer el resultado de su aventura. Eran casi las 9 cuando Holmes se marchó. Yo no tenía ni idea del tiempo que podía tardar, pero me senté impasible dando chupadas a mi pipa y hojeando Vie de Bohème de Henry Murger. Dieron las 10 y oí los ligeros pasos de la criada yendo a acostarse. Las 11 y cruzaron ante mi puerta los pasos más solemnes de la casera, que se dirigía también a la cama. Eran casi las 12 cuando oí el seco sonido de la llave de mi compañero. Supe al instante, al ver su expresión, que no había tenido suerte. La contrariedad y el regocijo parecían luchar en su interior hasta que de pronto se impuso el sentido del humor y prorrumpió en una estrepitosa carcajada. «Por nada del mundo quisiera que los de Scotland Yard se enteraran de esto», exclamó mientras se desplomaba en su sillón.
Me he burlado de ellos tantas veces que no dejarían de echármelo en cara el resto de mis días. Yo puedo permitirme reír porque sé que a la larga me saldré con la mía. ¿Qué ha pasado, pues?, pregunté. Oh, no me importa narrar un episodio que me deja en mal lugar. Aquella criatura había andado un trecho cuando empezó a cojear y dio claras muestras de que le dolían los pies. Entonces se paró y detuvo un coche que pasaba por allí. Me las arreglé para estar lo bastante cerca para oír la dirección que le diera al cochero, pero mi esfuerzo fue innecesario, porque la gritó en voz tan alta que hubiera podido oírla desde el otro extremo de la calle. «Lléveme al 13 de Duncan Street, Houndsditch», gritó. Esto empieza a parecer verdad, pensé, y tras verla instalada en el interior, me encaramé a la parte trasera del coche. Es un arte que todo detective debería dominar. Pues bien, hacia allí traqueteó el carruaje sin que el cochero tirara una sola vez de las riendas hasta que llegamos a la calle en cuestión. Yo bajé de un salto antes de que estuviéramos ante la puerta y recorrí con aire despreocupado y sin apresurarme lo que restaba de camino. Vi que el coche se detenía. El cochero bajó del pescante y le vi abrir la portezuela y quedarse esperando. Pero no salió nadie. Cuando llegué donde él estaba, buscaba frenéticamente a tientas en el interior vacío mientras se desahogaba con el repertorio mejor surtido de palabrotas que he oído en mi vida. No había el menor rastro ni señal de la pasajera y me temo que pasará bastante tiempo antes de que cobre el importe del viaje. Al preguntar en el número 13, resultó que la casa pertenecía a un respetable fabricante de papeles pintados llamado Westwick y que nunca habían oído los nombres de Sawyer o Dennis. «No pretenderá usted decirme», exclamé asombrado, «que aquella débil vieja tambaleante fue capaz de saltar del coche en plena marcha y sin que usted ni el cochero se dieran cuenta?» «Al diablo lo de la vieja», dijo Sherlock Holmes con brusquedad. «Nosotros sí nos comportamos como viejas bobas dejándonos engañar de ese modo. Se trata con seguridad de un hombre joven y enérgico, además de ser un actor fuera de serie. La caracterización era inimitable. Advirtió sin duda que le seguían y utilizó ese truco para darme esquinazo. Eso demuestra que el hombre que perseguimos no está tan solo como imaginaba, sino que tiene amigos dispuestos a arriesgarse por él. Bueno, doctor, parece usted agotado. Hágame caso y acuéstese». Verdaderamente me sentía exhausto, de modo que seguí su indicación. Dejé a Holmes sentado ante los rescoldos de la chimenea y a altas horas de la noche pude escuchar los melancólicos y apagados sones de su violín, indicio seguro de que seguía reflexionando sobre el extraño problema que se había propuesto resolver. Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle.